Hola, estamos en la semana número 2 del día jueves de nuestro estudio Nuestra Eternidad Segura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Juan capítulo 4, los versos del 43 al 54. Nuestro devocional estará en el libro de Juan capítulo 4, los versos 53 y 54. Vayamos a nuestras citas. Y dice: 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dijeron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea. Palabras claves. Jesús le había dicho: creyó él con toda su casa. Segunda señal: tu hijo vive. ¿Qué hizo Jesús? ¿Quién creyó? En el estudio el día de hoy observamos que Jesús se quedó en Samaria 2 días y después salió a Galilea. Era importante que fuera ahí para que la palabra se cumpliese. En el verso 44 observamos que Jesús testifica que un profeta no es respetado en su propia tierra. La Biblia dice: y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Marcos 6, versos 5 y 6. En el verso 45 observamos que nos da información. Dice que en Galilea le recibieron bien, y hay una razón por la cual ellos hicieron esto. Estas personas habían estado en las fiestas de la Pascua y vieron lo que hizo ahí. Creían porque vieron. En el verso 46 observamos que es de referencia. Nos informa en dónde estaba Jesús. Dice que fue otra vez a Cana de Galilea, que estaba cerca de Capernaum. Este verso también nos informa que en Capernaum había un oficial del rey. Este hombre estaba relacionado con el Imperio Romano. También nos menciona de que tenía un hijo que estaba enfermo. En el verso 47 observamos a este oficial
que subió la colina para ir a Galilea a buscar a Jesús, observamos que el hijo del oficial no solo estaba enfermo, estaba a punto de morir. Observamos que sube la colina, que le ruega a Jesús que baje y sane a su hijo. Y en el verso 48 nos da una instrucción de Jesús. Jesús veía lo que pensaban y sabía lo que creían. Pero aquí Jesús dice que si no vieran señales y prodigios, no creerían. Y este oficial creía que Jesús podía salvar a su hijo. Observamos en el verso 49 la urgencia de este oficial. Y dice: Señor, desciende antes de que mi hijo muera. En el verso número 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Aquí observamos que se requería de fe por parte del oficial para que su hijo pudiera sanar, no por lo que él viera, sino por la palabra que Jesús le estaba dando. Recordemos que la palabra es viva, es eficaz. Observamos que él bajó la colina y que en el camino se encontró con sus sirvientes, quienes le confirman la sanación de su hijo al encontrarse con él, porque ellos habían salido a buscarle para darle la noticia. En el verso 53 observamos el testimonio del oficial y observamos que lo compartió con su casa y creyeron. Observamos gracia y misericordia, así como el estudio de ayer. Hoy el estudio me hace reflexionar en cómo Jesús se dio a todos. Él no puso límites, alcanzó a quien estuviera dispuesto. Reflexiono en los incrédulos, cómo estos pensamientos naturales les limitó. Reflexiono en cómo alcanzó a los samaritanos. Y no solo se limitó a los israelitas, sino que su gracia alcanzó a otras poblaciones, además de los samaritanos. Reflexiono cómo llegó al corazón del oficial y a su casa. Reflexiono en la fe, en creer en lo que no ves. Hoy el estudio me hace reflexionar en la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Hoy el estudio me hace reflexionar en la gracia y misericordia. Aún sin merecer, Jesús extendió su gracia y salvó al hijo del oficial, y esta gracia y misericordia alcanzó a toda su casa. Y es exactamente lo que Él nos está mostrando, que Él puede extender esta gracia para tu casa o para la mía, o para la casa de mi vecino o la casa de tu vecina. La gracia es un regalo que Dios nos da, que no merecemos, pero que está ahí. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. Esto quiere decir que a todos los amó y que extendió su gracia. Reflexionemos en eso. Oremos. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias por mostrarnos tu amor, este amor con el que nos has amado. Gracias por mostrarnos tu gracia y tu misericordia. Gracias por mostrarnos lo importante que es tener fe. Esa fe que espera sin ver nada. Gracias, Padre, por ayudarnos para que nosotros podamos ser salvos. Ayúdanos, Padre, para que nuestra fe crezca, sea inamovible, que esté arraigada en ti y en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayamos a nuestro devocional de ADG por Tina Flores. Su firma dice:
un corazón en transformación. Desde Chile. Luego de estar en Samaria y obrar en la vida de muchos que creyeron que Jesús era el Salvador del mundo, se traslada a Galilea. El recibimiento que Jesús tuvo en este lugar fue motivado por la necesidad de seguir viendo señales y prodigios más que una verdadera fe en el Mesías. En Galilea, específicamente en Cana, Jesús obra en sanidad al hijo de un oficial del rey, siendo esta la segunda señal de varias que el Evangelio de Juan registra para resaltar la verdadera identidad de Jesús y promover la fe. Este oficial que acude a Jesús era un servidor de Herodes Antipas, tetrarca de Galilea, y cuando oyó que Jesús había llegado a la ciudad, vino a él y le rogó que fuese hasta Capernaum y sanara a su hijo. Me llama la atención poderosamente los aspectos en la actitud del noble ante Jesús. 1. Desesperado ante la enfermedad de su hijo y por la fama de Jesús en las bodas de Caná, se atreve a buscar su ayuda. 2. Busca hablar con Cristo directamente y le ruega que sane a su hijo, no una sola vez, sino varias veces, notándose incluso como dándole instrucciones. Esto seguro por su preocupación. 3. La petición del milagro estaba fundamentada solo en el deseo de la sanidad de su hijo. También podemos observar en Jesús lo siguiente. 1. Claridad y confrontación al decirle o explicarle que si no veía señales o prodigios, no creerían. 2. Da una respuesta ante la petición de acuerdo con su voluntad y concede sanidad al hijo. Cuando expresa en el versículo número 50, tu hijo vive, revelando su preciosa gracia ante una petición sin una fe sincera, provocando entonces la conversión de toda la familia del servidor del rey. Nosotros necesitamos hoy acercarnos a Dios, atrevernos a hablarle con sinceridad y con un corazón crédulo en lo que Él, en su gracia y poder, puede hacer o cambiar en nuestras vidas. Es necesario que le amemos más como nuestro Salvador que por lo que esperamos que resuelva de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que haces a diario, obrando en mi fe. Creer en ti en cada circunstancia de mi vida será de bendición y testimonio también a los que me rodean. Haz tu voluntad en mi vida. Yo seguiré creyendo. Amén. Gracias, Dios los bendiga.